sonidos épicos que presentan la sección que cada semana nos ofrece Juan del canal de YouTube Mangas y Cómics. Ya sabéis, un canal esencial para mantenerte al día de todo lo que sucede en el mundo del el octavo arte, ¿se le dice? El noveno arte. Bueno, a nosotros es el que más nos gusta. Bueno, para mí el primero. A mí la música. Juan, gracias por estar aquí de nuevo. Salva, decirte que hoy no va a haber sorpresa ni hooligan ni nada de que se nos vaya a colar en medio del plato, ¿vale? Vamos a estar tranquilos. Después de lo de ayer no va a haber nada. Ya le hemos dicho a mi compi Madrid que se espere, porque el Atleti le va a ganar. Compañeros, hoy la oposición está tranquila. Compañero y amigo, el Atleti. La Buravera, os cogeremos en la final y os haremos la del pulpo. El Atleti le va a meter al Barça y luego le va a meter al Madrid en la final. Pero vamos a centrarnos. Vamos allá a lo que vamos. Importa. Hoy tenemos con nosotros a uno de los guionistas más importantes, más prolíficos de nuestro país, David Braña, gallego, a quien ya recibimos al otro lado del hilo telemático. David, gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo andas? Quería hacer una puntualización, y es que yo soy muy culé. Muy culé. Uy, David. David, qué ferramo, De hecho, estaba a punto de cambiarme la camiseta, pero he dicho, mejor de ir provocando. Tenemos entonces aquí un trío peligrosísimo, porque Juan es merengón, yo soy indio y tú eres culé, así que... Sí. Pero bueno, eso es lo bonito también del deporte. Hombre, claro, sí. David, pues decía que la música... Bueno, vamos a empezar por ahí, por el fútbol. Oye, ¿nunca has escrito un cómic sobre fútbol? Pues no, y le di vueltas hace mucho, de hacer algo de fútbol, porque bueno... No, tampoco es un deporte que se... Hay cómics de fútbol relacionados con el fútbol, pero tampoco es un deporte que se relacione demasiado con el cómic, ¿no? Pero bueno, por ahora lo tengo muy aparcado. Ahora mismo estoy muy liado. Si en algún momento me da por ahí, pues ya veremos. Hace poco, ojeando cómics, no me acuerdo dónde fue, y vi uno sobre Maradona. Y estaba bastante chulo. Digo, la vida de Maradona en Barcelona, esas 2 temporadas, dan para un comicazo, ¿eh? Yo me acuerdo de Eric Castell, que era un jugador del Barça, además, y que además en un cómic salía el pueblo donde yo viví muchos años, que era Tossa de Mar. Me acuerdo perfectamente, sí. Qué bueno. Pero más allá de eso, tampoco, aunque me gusta mucho, bueno, me gusta el fútbol, pero sobre todo el Barça, y el cómic mucho, tampoco me acaban de entusiasmar los cómics sobre fútbol. Pues sobre todo, bueno, David, tengo aquí el Abocajarro, ¿vale? Ya le hice una reseña por encima, todavía tengo que hacer una buena reseña, y a mí me encantó este cómic porque es muy, muy salvaje, ¿sabes? Es que es un cómic de película, quizá de Netflix o de cualquier otra película, porque es, como ya dije en la reseña, el típico hombre tonto, el pobre, que ha sido muy bueno siempre, que nunca se ha metido en follones, que siempre ha agachado la cabeza, y de buena primera el día de su cumpleaños llega y la mujer le dice adiós y lo deja tirado, y se va a meter en una liada, en una trama con mafia, con prostitución y todo lo demás súper salvaje, con unos giros de verdad chulísimo. David, ¿cómo se te ocurrió esto? Bueno, pues partió sobre todo del título. Me gustaba su sonorización, me gustaba lo que proyectaba, digamos, ¿no? El significado que podía tener Abocajarro. Y bueno, pues de ahí empecé a tramar un poco la historia. Quería hacer una historia, pues bueno, con un toque cotidiano, ¿no? Que al final fuese una historia realmente que pasan cosas que dices un poco increíbles, ¿no? Pero que podrían pasarle a cualquiera. En un momento dado, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Muchas veces. Y bueno, pues también luego intenté ligar un poco lo que es el significado del título, ¿no? Con la propia historia. Abocajarro es algo que te impacta de repentino, que no te lo esperas, ¿no? Entonces la historia siempre la visualicé como una historia, pues eso, repentina, rápida, que no diese respiro y sobre todo que los protagonistas, los personajes se sintiesen afectados de una manera que bueno, pues eso, que fuesen totalmente sorpresivos lo que le pasaba en su vida y tuviesen que casi improvisar durante la marcha.
Y me gusta también mucho el final porque es un final abierto, realmente puede pasar cualquier cosa. No sé si te has planteado una continuación a esta tu más reciente obra. Sí, ese final, yo siempre le digo a la gente cuando empiezo a ojearlo, mira, no vienes el final porque el final es clave, ¿no? O sea, hay cómics que los puedes más o menos ojear todos, pero este es clave, ¿no? Y me gusta cómo nos quedó el final, bueno, tanto abierto a la interpretación, a lo que uno quiera creer a veces, ¿no? Y la continuación, pues bueno, sí, tengo ya una historia, segunda historia, pero a bocajarro va a ser una cabecera, digamos. Esta es una historia autoconclusiva, que es la idea, que sean historias no muy largas, autoconclusivas, y eso lo que decía, muy trepidantes, ¿no? Y tengo ya la segunda parte pensada, ya lo he consensuado con el editor, con Daniel, y le ha gustado. Y ahora lo que tengo que hacer es escribirla. Pero bueno, digamos que la cabecera va a seguir unas pautas, ¿no? Que es un poco lo que tiene la primera parte, ¿no? Una narración en tercera persona, digamos que haya un narrador, pero que no sea el propio personaje, que los hechos sean en un, digamos, en un entorno neutro. Como veréis, no hay ninguna indicación, no hay ninguna referencia directa a ningún sitio. Puede ser a 1000 kilómetros como al lado de tu casa, que es lo que a mí también me parece interesante. Para también tener cierta libertad en ese aspecto, ¿no? Tener que ceñirnos, pues a lo mejor pues yo qué sé, a alguna, ¿cómo te diría yo? Norma social de un país, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tener cierta libertad creativa y da igual donde ocurra, lo que importa es la historia, ¿vale? Y también favorece la conexión del lector con la propia historia, ¿no? Porque puede suceder en cualquier sitio, ¿no? Claro, por eso. A mí me parece muy interesante ese aspecto. Y así te ahorras, entre comillas, también un poco, pues, buscar referencias, tal y cual. Tú puedes un poco moverte por donde quieras y al final me parece eso muy interesante. Y realmente a la historia le da esa ligereza, esa cercanía también, ¿no? Oye, esta es tu más reciente publicación, pero a mí lo que más me llamó la atención cuando Juan me habló de la posibilidad de entrevistarte son esos dos cómics que sacaste relacionados con la música, el de Ozzy Osbourne y el de AC/DC. Sí. Ahí, evidentemente, sí tuviste que acudir un poco a la documentación, claro. Sí. Ahí me tuve que leer las biografías de ambos, de ambos grupos o de los cantantes, digamos, de las bandas. Y ahí me tuve que empapar bastante y buscar referencias, obviamente, también para el dibujante y demás. Y la verdad es que fue un reto y fue muy bonito, porque además a mí también me gusta mucho la música, sobre todo el heavy metal, ¿no? Todas las ramificaciones que pueda tener el metal, a mí me gustan. Y tanto AC/DC como Ozzy Osbourne con Black Sabbath y luego en solitario son míticos, ¿no? Son músicos míticos. Con Ozzy me reí muchísimo, porque estaba muy loco, tío. Realmente al final me sentía un poco ese placer culpable, ¿no? Porque el tío estaba haciendo cafradas, o sea que decías, no, o sea, esto no está bien, pero da igual, es que te partías el culo con él. Y realmente al final de todo eso, de alguna manera se ha disculpado, ¿no? Que evidentemente, pues, el tío se le iba mucho la olla, estaba todo el día drogado, bebiendo. Pero ahí está, lo raro es que siga vivo, sobre todo, que haya sobrevivido. Bueno, de hecho, Black Sabbath va a actuar por última vez este próximo verano y él no sé si va a cantar alguna, porque el pobre está fatal. Bueno. Oye, sí. Una curiosidad que tengo, cuando alguien escribe una historia sobre AC/DC o sobre Ozzy Osbourne, por ejemplo, que son dos marcas internacionales, ¿tienes que ponerte en contacto con esas marcas y arreglar un poco los permisos o tú eres libre de escribir esa historia? Yo por mi parte me he limitado a escribirlo y a dárselo a la editorial. Y ya a partir de ahí es la editorial la que tiene que tramitar lo que haya que tramitar, que no lo sé, ya te digo, en este aspecto no he profundizado tampoco. A mí esos cómics han sido más por encargo prácticamente, ¿no? Ajá. Sobre todo de ACDC, me vino la editorial, me dijo si quería escribir algo, le dije que sí, porque además me gustaba la colección que tienen. Y bueno, digamos que elegimos ACDC primero y cuando acabamos, pues eso, estudiamos la posibilidad de hacer algo nuevo y al final pues me decanté por Ozzy, que ya me parecía que daría mucho juego. De hecho me han faltado páginas para contar cosas de él, pero bueno, he tenido que ahí sintetizar bastante. Pero bueno, ya te digo, eso ya es cosa de la editorial.
Oye, ¿y otro próximo proyecto musical? No, por ahora me voy a plantar. Me voy a plantar porque tampoco me da la vida para más ahora mismo. Y ya te digo, lleva bastante tiempo y bueno, la voy a dejar ahí. No digo que en algún futuro cercano o más lejano, no lo sé, pues retome el tema y a lo mejor pues le digo a la editorial, mira, queréis que haga algo nuevo y tal, pero bueno, en principio me voy a quedar ahí. ¿Qué te iba a decir, David? Bueno, a Bocajarro lo podemos encontrar en Carten Comic, en la editorial, y también tenemos, por otro lado, de Unrated Comic, este cómic que a mí me enamoró, me encantó, vamos, lo sabes bien, que te lo he comentado varias veces, el de Tamia y el dragón, que es una maravilla. En un principio, esto no se publicó primero en España, ¿no? Se publicó fuera, ¿no? ¿Puede ser? Y después se rescató en España, ¿no? Se publicó en el 2022, si no me equivoco, en Francia, por la editorial Aquileos. El formato francés es muy distinto, vaya, es ya más grande, más rollo álbum franco-belga, tapa dura. Y luego, pues, yo lo que intenté por todos los medios, porque creía que podía funcionar en España, era traerlo aquí. Además, me hacía mucha ilusión, ¿no? Y al final, pues, Unrated, Víctor Alós, que es el editor de Unrated, quedó enamorado de la obra. Lo que pasa es que tuvo que esperar, porque, bueno, pues, evidentemente, por circunstancias de la editorial, pues no podía ocuparse de ella en ese momento. Y al final, pues bueno, lo llevamos a cabo. Han elegido un formato más digamos, al alcance, ¿no? de todos los bolsillos, más económico de alguna manera. A mí me parece un formato muy bonito, me ha quedado muy chulo, más pequeñito y tal, pero muy guay. Y ahora he firmado, o sea, hace una semana, he firmado con la editorial Mad Cave Papercraft, que digamos tienen como una especie de fusión, ¿no? Es como el sello más infantil juvenil, que es norteamericana, para publicar este y para publicar 3 más, porque me han pedido que hiciésemos 3 más que lo han querido convertir en una serie de cómic. A ver si lo conseguimos convertir en una serie de televisión o algo, porque creo que es muy fácil, entre comillas, de adaptar a animación este cómic. Es que este cómic es un cómic para niños, ¿no? Pero que en verdad, o sea, si un adulto se lo lee, queda enamorado del cómic. Estamos hablando de una familia donde una chica, esta pequeña, tiene una pérdida bastante, que es su mamá, ¿no? Y entonces es muy sentimental, empieza muy, muy duro el cómic y súper sentimental, pero se van a trasladar a su pueblo de infancia de la madre y allí va a aparecer cosas, va a aparecer una fantasía, un portal a otro mundo, y esta chica va a volver a reconectar y su papá va a volver a reconectar pues con lo que es la familia y con lo que es la vida de nuevo, ¿no? Y la verdad que es súper tierno y súper bonito el cómic, ¿eh? Una de las características de David es su versatilidad, porque saltamos de la historia de A Bocajarro a las historias de los grupos de música, a este cómic de tono más infantil, y ahora el del que vamos a hablar, El Azote, que es una serie también muy interesante con zombies de por medio. Otra de las series que está publicada también por Unrated Comic y está publicada en cuatro grapitas, en 4 tomitos. Y la verdad que, bueno, David que nos hable de esto, porque esta otra de las series que a mí, la verdad que me enganchó bastante y me gustó muchísimo. Sí, a ver, este fue un cómic que prácticamente lo hice por pura apetencia, era el boom, bueno, lo de los zombies es un poco cíclico, ¿no? Sube, baja, es un poco como el western, ¿no? Hay momentos que está de moda, baja, vuelve a estar de moda. Y entonces era un poco el momento de The Walking Dead, ¿no? Del Kirkman, que lo petaba todo. Pero al final el Kirkman lo que exponía era una historia de zombies, pero más casi focalizada a los supervivientes, ¿no? A la sociedad, a cómo se organizaban, a cómo sobrevivían. Y al final daba esa visión del zombie más clásico, ¿no? Como el trasfondo, digamos. Y yo lo que quería hacer era algo distinto, ¿vale? Yo quería hacer algo de zombies, pero a mi bola y tal. Entonces, había en aquel momento una plataforma digital, se llamaba TVOX, que, bueno, intentaba publicar o abrirse paso en la publicación de cómics digitales, y te daba total libertad y tal. Y dije, pues mira, voy a hacer esto para distraerme un poco, para quitarme un poquito la espinita, ¿no? De hacer algo de zombies. Y empezamos por ahí, Ángel, el dibujante y yo.
En aquel momento era en blanco y negro, pero al final TVOs no cuajó y se fue al traste, por decirlo de alguna manera, y nos quedó el proyecto ahí a mitad. Y entonces dije, bueno, pues que esto hay que darle más vidilla, esto hay que aprovecharlo. Entonces buscamos a Juan, el colorista, le dimos más cuerpo con el color, más un acabado más chulo y tal. Y se lo ofrecimos a Unrated, porque yo también lo veía como una especie de miniserie, ¿no? Por entregas, creo que con la grapa encajaba muy bien el formato. Y lo publicaron ellos. Y bueno, es una historia que arranca como una apocalipsis zombie, pero luego deriva en algo muy distinto, ¿vale? O sea, es una historia que realmente tiene terror psicológico y tiene un plot twist que es prácticamente todo el último número, porque el protagonista, que es uno de los que no se ha convertido en zombie, Mateo, pues sale en busca de respuestas porque tiene a su hermana que se ha convertido en zombie. Y bueno, pues digamos que el lector se sumerge en la historia a través de Mateo, va descubriendo cosas, va descubriendo pistas, se va relacionando con otros personajes que no se han convertido que tampoco se han convertido en zombies, y al final pues todo eso pues va encajando hasta el último número, que digamos que bueno, pues ahí se entiende realmente lo que es la historia, ¿vale? A mí ese tipo de historias me gustan mucho, es un rollo, salvando las diferencias, obviamente, pues un poco a Perdidos, a From, ¿no? Que son historias que te van sorprendiendo con cosas, y yo, evidentemente, lo que intento siempre es encajar bien todo eso, ¿no? Para que no queden cabos sueltos. También hay parte para que el lector pueda interpretar, ¿vale? No dárselo todo mascarito, como se suele decir. Y nada, tenemos esas 4 grapas y a mí me gustaría continuar. Pero bueno, ya veremos. Ahora mismo estoy con otra cosa para Unrated, que no es este de Azote, que también van a ser 4 grapas, pero es una adaptación de una antología de relatos de género negro. Y de esos relatos hemos elegido 4 y los vamos a pasar a cómic. ¿Ese es Cortex o esa es otra obra? Ah, no, Cortex ya está publicado ya hace un tiempo. Cortex, sí. Cortex es también una idea de olla mía. Es un superhéroe muy peculiar. Está como una cabra, el tío es bastante inútil, pero le salen bien las cosas. Luego tiene una voz con la que él mismo, una voz interna con la que él mismo discute, va hablando, que luego tiene una explicación. Y además está un poquito subido de tono, ¿vale? Tiene momentos, pues eso. Es un cómic un poquito para adultos también, pero es muy loco, es un cómic muy loco, muy divertido, creo yo. Muy bien. Pues David Braña, guionista de cómic, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer entrevistarte encantado. Y que nos pongas al día de tu obra y de todo el proceso que hay detrás. Un placer y visca el Barça. David, malo, ¿eh? David, me estás matando hoy, ¿eh? Está la cosa... Bueno, el programa se emite el sábado, así que de aquí al sábado veremos a ver. A ver. No, el partido de hoy está complicado. Yo admito que está muy complicado. El Atlético de Madrid... Bueno, el Atlético está... No sé. Desde el robo... Ya estamos, vamos. Ya estamos. Lo bueno es que entre el Atlético de Madrid y el Barça apenas hay robos. Eso ya es cosa del Madrid. Bueno, David, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, David. A vosotros. Chao, a vosotros. Chao. Bueno, Juan, pues un placer. Vaya personajazo que te has traído. Buenísimo, David. Y la pena es que es del Barça. Ya no lo voy a entrevistar más, que lo sepas, Qué maquinón. Pues, Juan, muchísimas gracias. Nada, a ti, Salva. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.